Yo tu abogado y Nos Movemos Positivamente presentan Una mirada a la justicia para conocer la ley y vivir en sintonía para que conozcas tus derechos, deberes y obligaciones. Comienza Una mirada a la justicia por los 1350 de Ondas de la Montaña. Dame tu paz, Señor, esa paz que escapa a toda comprensión humana, esa paz que serena mi alma y que me hace sentir que tú estás conmigo y que donde tú estás, nada malo puede sucederme. Me cobijo bajo tus alas y sé que ahí siempre estaré seguro. Gracias, mi Dios. Muy buenos días, con esta bella oración iniciamos nuestro programa Una mirada a la justicia, el espacio de responsabilidad en el campo del derecho que tenemos abogados, quienes a través de los diversos conocimientos y las áreas que manejamos, pues buscamos tener un contacto permanente con todos nuestros fieles oyentes a fin de que puedan tener una solución civilizada, armoniosa, tranquila y legítima de los problemas judiciales, del conflicto como tal. El conflicto se genera todos los días. Recuerden que desde que haya otra persona a nuestro lado, hay una interferencia intersubjetiva, hay dos pensamientos opuestos, hay dos sentimientos diferentes y esto puede acarrear o generar el conflicto. Pero nosotros los abogados estamos aquí para posibilitar una salida, para mirar alternativas, para verificar que legítimamente podamos solucionar esos conflictos, esos problemas que a veces nos aquejan en la casa, en el trabajo, en el estudio, en tantos lugares y ambientes que todos los días, en el diario acontecer de nuestras vidas, habitamos y convivimos con diversas personas. Buscamos siempre la legitimidad, la no violencia, el camino del sistema judicial, los mecanismos alternativos de solución de conflictos, la conciliación, la amigable composición, la transacción y todos estos sistemas que de una manera u otra nos dan esa característica especial de ser humanos, de ser civilizados, de saber que le respeto al otro su vida, su integridad, su libertad. Ese es el camino y los abogados en este programa Una mirada a la justicia y los profesionales de las diferentes áreas que venimos aquí a brindar este buen conocimiento es lo que hacemos, brindarles a ustedes y abrirles un poco ese nivel de cultura básica en términos jurídicos y esa conciencia que todos por el solo hecho de existir y al nacer tenemos, concientizarnos de la norma, no cumplirla y acatarla porque está descrita en un código, en una ley, en un artículo, es cumplirla y acatarla porque la sentimos, porque la concientizamos y porque la vivimos. De esa manera nos va a ser mucho más fácil, mucho más sencillo poder vivir en armonía. Una mirada a la justicia para conocer la ley y vivir en sintonía. Recuerden todos ustedes que estamos todos los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana a través de los 1350M Ondas de la Montaña y que pueden también a través del canal de YouTube ubicarnos en Una mirada a la justicia con todos los programas de televisión que a lo largo del transcurso más de 10 años hemos venido proyectando, gracias al canal CNC, a Jaime Castañeda, quien nos brinda ese espacio también de una manera responsable y que nos da la posibilidad de tener un contacto con ustedes a través de sus televisores. Recuerden que siempre tenemos invitados muy especiales, que siempre procuramos temas de interés, que ustedes se puedan tener un conocimiento, que salgan con algo nuevo en esta hora de programa y que no se les olvide, que quede de manera perenne en ustedes porque es un aprendizaje donde casi que todos los temas es el del diario vivir de todos nosotros los ciudadanos colombianos. Hoy, como cada 8 días, tenemos también unos invitados muy especiales que vamos a presentar y con quienes vamos a trabajar unos temas bien interesantes. Todos los temas, siempre lo hemos dicho, se relacionan con el derecho y eso es lo que hacemos aquí a través de los diferentes profesionales que venimos, relacionar cada uno
de los temas y de los profesionales porque tienen que ver con nuestra vida diaria. Se encuentra con nosotros las abogadas Marlin Miranda, abogada de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho de Familia, además una persona que está cultivada en la espiritualidad y en el conocimiento bíblico y con quien también a través de esos temas de antaño podemos traer a colación el derecho con vivencias de temas bíblicos de sus antepasados que nos embargan también nuestro conocimiento actual. Bienvenida Marlene Miranda a nuestro programa. Gracias, doctora Joana. Muy buenos días a toda nuestra querida radioaudiencia en 1350 AM. Ondas de la montaña, aquí. Ondas de la montaña que nos posibilita este buen espacio. También nos acompaña la abogada, colega, amiga, la doctora Carolina Ramírez. Ella es abogada de la Universidad Luis Amigó, especialista en responsabilidad civil extracontractual y con una misión muy especial, ser la representante, directora, administradora de la Fundación Renacer con Amor, fundación que se ha dado a conocer bastante en Medellín y proyectándose a nivel nacional, que busca integrar a las personas en situación de diagnóstico de epilepsia, brindarles bienestar y otorgarles mejores alternativas en su calidad de vida. Bienvenida, doctora Carolina, a nuestro programa. Buenos días a todos, muy feliz, muy contenta de estar acá y de compartir este espacio. La idea sí es como hablar un poquito más sobre este nuevo proyecto que es Renacer con Amor, la fundación, integrarlo y de pronto desmitificar y hablar un poquito más sobre eso. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, y seguimos con las damas, porque primero las damas. Jace Paola Mesa Hernández, ella es fonoaudióloga de la Universidad de Sucre, con experiencia en diferentes ciudades de la costa, entre ellas Sincelejo, en el Centro de Rehabilitación y con programas de restablecimiento de derechos del ICBF, Cartagena, en IPS, y fundación en programas de estimulación adecuada y en Barranquilla en IPS, en programas de consulta externa, en IPS y en jardines infantiles. Actualmente es miembro activo del Comité Comunal de Inclusión de la Comuna 7 de Robledo y es integrante del equipo de apoyo de Fundación Renacer con Amor, fonoaudióloga voluntaria de la Corporación Síndrome de Down. En resumen, profesional muy enfocada a la salud comunicativa, preventiva e inclusión social, que es bien importante esto, doctora, porque además de darle la bienvenida, pues vamos a tratar un tema bien interesante con usted. Gracias por participar en nuestro programa. Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Esperamos ser de gran provecho para todos nuestros oyentes. Y nuestro amigo Fran Carlos, el que también nos ayuda con estas buenas pildoritas de bíblicas y jurídicas. Le damos la bienvenida. Gracias por esta buena participación. Gracias, muy contento con ustedes otra vez y vamos hoy a tener una píldora muy interesante. Claro que sí, y eso es bien interesante saber que hay una integralidad y que las personas van a poder también contactarse con nosotros a través de las líneas telefónicas que ahora vamos a dar, y lo que aspiramos, que abramos nuestra mente a adquirir, a aprender un buen conocimiento que les vamos a brindar aquí en este momento. Empezando en la primera parte, entonces, para que hablemos de lo que es la fonoaudiología. Esto es bien importante porque al finalizar nos vamos a dar cuenta de si es viable, es posible, legítimo o no, una persona que padezca de sordera, que busque una alternativa de pensión de invalidez. Vamos a ver hasta dónde es viable esa posibilidad, pero antes de hablar de esa pensión de invalidez vamos a hablar de lo que es la fonoaudiología y unos términos bien importantes que vamos a conocer. Entonces, vamos aquí con nuestra invitada especial, Jace Paola. Coméntanos qué es la fonoaudiología. Bueno, la fonoaudiología es una ciencia de la salud que se encarga de la comunicación y de todos los trastornos. Cuando hablamos de comunicación estamos hablando de diferentes áreas, ya sea desde el lenguaje, el habla, la audición y la voz. Es, digamos, en términos generales cómo podemos definir fonoaudiología. Recuerda, Marlene, cuando estudiamos Derecho, que nos decían
¿Hace cuánto, doctora? Hace un no poquito digamos tiempo. hace cuánto, Dios mío, cómo eso no pasan se dice. los años. Ya va bastantico tiempo, y estudiábamos las personas que tenían capacidad y quienes no tenían capacidad, y hablábamos de las personas, en su época se decían así, ya obviamente el lenguaje ha evolucionado y se le decían sordomudos. Ellos, de plano, la ley les limita sus capacidades para hacerse valer por sí mismo en el entorno jurídico. Eso lo recuerda muy bien en clase de personas. Claro que sí. Bueno, usted tiene muy buena memoria, colega. Vamos a intentar recordar algo. Claro que sí, Paola. Cuéntanos. Bueno, allí vamos entonces a aclarar un poco en relación al uso de los términos para Sí. nuestros oyentes, de que actualmente el término sordomudo no es válido. Exacto, y es Ya muy que- válido que lo hablemos porque incurre uno en todos estos males, porque no es discriminaciones que se hacen. Claro, no, y digamos que aclarando de que la persona es sorda Sí, porque, digamos, no habla porque no escucha. Sabemos de que la audición es nuestra principal fuente de retroalimentación, entonces el sordo no habla en realidad es porque no escucha. o sea que Ya. si escuchara, pudiera Él hablar, pudiera imitamos, desarrollar el imitaríamos lenguaje como eso. tal, sí. Él, por ejemplo, el mudo, actualmente no hay personas como tal mudas, ¿ya? Es decir, sus órganos están totalmente habilitados y aptos para desarrollar el habla. Entonces, aclaramos de que es Perfecto. solamente sordo. Mudo podría hablar en caso de que escuchara, por así decirlo. No porque le haga falta algún Ningún tipo órgano. de órgano o cuerdas vocales para hablar. Sí, exacto. Y actualmente se utiliza el término de discapacidad, una persona con discapacidad En situación auditiva. de discapacidad. Sí. Exacto. O hablamos de un código civil viejísimo que ahora lo vamos a ver también, viene de épocas prácticamente 1886, donde viene de la época romana, y obviamente pues se utilizaban términos, pero que hay que conocer para que se sepa de dónde es que vienen los orígenes. Se hablaba incluso de mentecatos y como tal de personas que estaban en situación de discapacidad en ese momento y que requerían un proceso de interdicción que todavía existe, pero que lo vamos a ir viendo más adelante. Qué buena explicación la que nos ha dado Paola. Las personas pueden ser de nacimiento con esa discapacidad, o esto puede acontecer en el transcurso de la vida de uno, como la epilepsia. Ok, por ejemplo, existen, digamos que diferentes maneras en las que se puede presentar una discapacidad auditiva. Por ejemplo, las mamitas que están o las mujeres que están en estado de embarazo, el tema, por ejemplo, de la rubeola, sarampión, todo este tipo de enfermedades que le dan a una madre en su periodo de gestación pueden desarrollar una discapacidad auditiva o una afectación en el desarrollo del órgano auditivo. Y eso nos puede generar una discapacidad auditiva como tal, digamos, de nacimiento. También se puede dar, por ejemplo, por una enfermedad adquirida en cualquier etapa de la vida que afecta el órgano o las células ciliadas, que son, digamos, que las células que se encargan de hacer, digamos, que la transferencia hacia el cerebro. Entonces, cuando esas células o esos pelitos que están dentro del oído se afectan, se dañan y se pierden, entonces también puede haber una discapacidad auditiva en diferentes niveles. Sabemos de que, por ejemplo, hay personas que tienen una discapacidad auditiva una pérdida auditiva leve, moderada, severa o profunda, que es cuando ya no hay como tal audición. Decíamos, Carolina, que las personas en situación o con diagnóstico de epilepsia, pues por sí solo, por el diagnóstico, no son pensionadas por invalidez. Habría que sumarle o relacionarle más enfermedades. Esta pudiera ser una de ellas. Hay personas en situación de epilepsia que además puedan padecer de sordera. ¿Sordera sí se dice? Sí. De sordera, por ejemplo. Sí, para acceder a la pensión con discapacidad, y más si tiene epilepsia, como la epilepsia sola no está
determinada por la ley como una discapacidad, ¿cómo hacen las personas para acceder a una pensión? Se van sumando enfermedades que le den el diagnóstico y que la junta pues médica le avale el 50% más de lo que se requiere. Entonces, digamos, una persona puede tener epilepsia, pero también puede tener algo de atraso, ¿cierto? Y si le sumamos que no oye y no tiene pues la facultad de entender, entonces todas este tipo de enfermedades, si se suman, van dando un porcentaje al que la persona podría llegar a pedir una pensión. Obviamente esto es un proceso que va acompañado de ¿quién? De un neurólogo, de los especialistas, en el que se vayan viendo las dificultades, y obviamente el comité sería como el que se encargaría de determinar si la persona pues si puede acceder a una pensión, ¿cierto? En este caso pues me gustaría hacerle una pregunta a nuestra invitada, y es que cómo, digamos, los pacientes con epilepsia se podría relacionar y aplicar esta parte de la fonoaudiología pues en ellos, ¿cierto? Sí, bueno, cuando estamos hablando de una epilepsia, una crisis como tal, digamos que puede haber una dificultad en el habla de una manera transitoria. Puede ser antes de la crisis epiléptica o después, de una forma muy transitoria. También depende de la intensidad que demore la crisis como tal. Sin embargo, cuando estamos hablando ya de una afectación del lenguaje, ya ahí sí podemos entonces entrar a intervenir como tal en las afectaciones que haya en los diferentes órganos que intervienen en el lenguaje. ¿A qué se debe esa afectación? O sea, sí, bueno, se padece de epilepsia, pero hay de pronto una crisis. ¿Qué pasa en las cuerdas vocales, en el cerebro, que se desconecta para que haya esa posibilidad de que no podamos hablar? Por ejemplo, cuando hay una descarga eléctrica desde el cerebro, digamos que afecta todos los órganos, absolutamente todo el cuerpo. Puede haber, por ejemplo, una afectación a nivel, como tú mencionas, de la voz, que la persona de pronto puede tener una leve parálisis de las cuerdas vocales y empieza a presentar una disfonía o una ronquera, como coloquialmente se conoce. Puede también tener otros síntomas como bradilalia. La bradilalia es, bradi, el término, es lentitud, y lalia es la palabra. Entonces, como lentitud en ese ritmo de habla. Es decir, la persona tiende a hablar un poco despacio, o sea, se lentifica, digamos, que ese ritmo de la voz como tal. Eso puede ser una. Cuando ya hay muchas crisis epilépticas repetitivas, donde ya se está constituyendo como tal una afectación en los procesos de aprendizaje, de conocimiento en general, digamos que del conocimiento o de la interacción con el entorno, ya entonces podemos ver una discapacidad cognitiva. Ya cuando empezamos a hablar de discapacidad cognitiva, ya hay otros términos, digamos que de dificultades en el aprendizaje, en la atención, en la memoria, en todo. O sea, digamos que es como una pelotita de nieve que se va agrandando a medida que va evolucionando. Todo se relaciona. Sí. Claro que sí. Yo tengo una pregunta de una mamá. La niña tiene autismo, también tiene epilepsia, ¿cierto? Ella dice, ¿qué tips se pueden usar desde casa para lograr más atención a fin de que la niña hable o pues se pueda manifestar, ya que es una niña que tiene pues varias dificultades? Entonces, ¿cómo ayudamos a esas mamás que de pronto no tienen la posibilidad de transportarse, de que la niña también está en una sillita, la niña no habla, no gatea, no hace nada? Entonces, ¿qué tips para que la niña pueda avanzar un poquito? Ok, bueno, ahí estamos hablando de entrada de una discapacidad como tal, por el tema del autismo y de las crisis epilépticas recurrentes. Una de las maneras, dentro de la casa tenemos miles de recursos para poder estimular a nuestros niños, facilitar su lenguaje. Hay que tener claridad en dos cositas. Una, los chicos que tienen discapacidad
podemos o facilitarles el lenguaje a través de unos sistemas de aumentativos o podemos, cuando ya sabemos que el niño en realidad no va a lograr desarrollar un lenguaje por la discapacidad, entonces ya vamos digamos que a reemplazar ese lenguaje oral por un sistema alternativo de comunicación. Entonces hay que tener en cuenta esas dos claridades. ¿Cómo estimulamos desde casa? Por ejemplo, podemos utilizar granitos de lentejas, de arroz, de espaguetis. Ellos tienen, digamos que necesitan estimulación sensorial primeramente. Es decir, que ellos aprendan a sentir. Si el niño quiere comer y se quiere ensuciar las manos, la boca, déjelo que tenga, digamos que esa interacción de su cuerpo con todos esos elementos, digamos, de la comida, que él identifique texturas, que él identifique toda la parte de sensaciones, del estado de líquidos, de sólidos. Todo ese tipo de cosas le van a ayudar, digamos que a tener una interacción con el entorno que le rodea. También podemos hacerlo a través, de canciones infantiles, podemos hacer canciones yo le canto, siempre al nivel, digamos, de la mamá, a nivel del niño. Es decir, yo me paro siempre frente a él, mírame, lo estimulamos de pronto con una lucecita para que nos siga la mirada, nos esté atendiendo, nos esté mirando los labios, repite conmigo, mamá, 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 o pa, 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 que son los dos sonidos básicos para estimular el desarrollo del lenguaje. Las canciones infantiles a los niños les encanta desde siempre, entonces también podemos hacer todo ese tipo de estimulación auditiva, porque sabemos que desde el oído es donde se desarrolla absolutamente todo. El oído es el órgano principal entonces para el desarrollo del lenguaje, es fundamental. Y a eso quería también preguntarte algo, pues obviamente hay empresas que, ya hablamos de los niños, vamos a hablar un poco de los adultos, porque cuando uno no se nace, pues también se puede padecer a lo largo de la vida. Hay empresas que tienen unas maquinarias con un sonido muy alto, mucho ruido. Obviamente, pues por riesgos laborales se mandan unos sistemas de seguridad, pero hay quien los acata y hay quien no. Estas máquinas generan tanto ruido que pueden acontecer situaciones de pérdida de la audición, o lo que llama hipoacusia. ¿Podríamos hablar un poquito también de eso? Claro que sí. Bueno, como tú bien lo mencionas, el tema de la digamos que la exposición a estos ruidos tan altos, a unos decibeles, que es como se mide el ruido en decibeles, nosotros tenemos, digamos que un umbral de audición donde toleramos esos niveles de ruido. Naturalmente venimos preparados para escuchar cierto límite. Sí, bueno. Sí. Vamos a colocarle como máximo 45 decibeles, que sí. Es un tono bastante, digamos que un volumen bastante altico. ¿Como en las discotecas de o qué? Una discoteca. Ya. Bueno. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en el tema de las discotecas, si yo estoy expuesta todo el tiempo a esos decibeles tan altos, o a un taladro por más de, por ejemplo, media hora todos los días, eso me va a empezar a generar unos descensos en esa frecuencia, y ya voy a empezar a que cuando me vayan a hacer un examen de audición, ya si yo escuchaba a unos niveles de 40, ya voy a empezar a que me tienen que alzar un poco más el volumen para yo poder escuchar. Entonces, o sea que se desgasta algo en el oído. Ojalá y se desgastara y se pudiera, se pierde absolutamente. Eso es como los dientes. Los dientes tenemos y no se regenera. Un solo cambio. No. Eso no se rehabilita ni se regenera nada. O sea, se perdió esas células ciliadas dentro del oído interno y ahí murieron. Ahí lo que toca es, digamos, hacer unas adaptaciones a través de audífonos o en los casos más extremos con implantes cocleares para, digamos, restablecer esos niveles de audición, pero ya son con métodos externos con el que inicialmente venimos prediseñados. Bueno, yo tengo como otra pregunta que aquí me están haciendo. Un niño que tiene epilepsia normalmente está
medicado, ¿cierto? Con muchos medicamentos anticonvulsivos. Sí. Entonces, una de las mamás dice, aparte de eso, le da un deterioro cognitivo porque en su aprendizaje es más lento, ¿cierto? Entonces, y empieza a afectar el lenguaje de esta persona. ¿Qué técnicas, qué tips, qué recomendaciones o terapias podríamos hacer para un niño que convulsiona, que tiene tantos medicamentos y que aparte de eso su aprendizaje es más lento? ¿Qué le podríamos decir a esta mamá, pues como desde la parte cognitiva, cómo aplicaría la fono ahí? Bueno, sabemos de que estos son chicos que necesitan un apoyo especial. Desde el aula escolar ya se deben de empezar a hacer unas adaptaciones curriculares para garantizar primero el derecho a la educación, segundo todo el tema del derecho de la accesibilidad de la información. Entonces allí, por ejemplo, la maestra que esté con el niño, entonces debería de armar un plan adaptado o con los ajustes razonables para ese chico y que empiece de pronto, si a los niños, a los demás niños, simplemente le aprenden colocándole la suma desde el aula en el tablero y utilizando el marcador, pues con este chico que tiene un proceso de aprendizaje un poco más tardío, entonces, y que necesita, digamos que unos ejemplos más tangibles, es decir, que el niño pueda tocar, que pueda palpar, que pueda, digamos, tener una interacción directa, no tan abstracta desde el tablero, sino que lo pueda manipular con sus manos. Entonces, por ejemplo, si 2 más 2 lo coloco en el tablero, para el resto de los chicos que tienen un ritmo regular, para este niño entonces vamos a hacer un poco más tangible, le vamos a colocar 2 piedrecitas o 2 manzanas, y para que él entonces sume, pueda tocar, entonces empezar a hacer, ir más allá de lo que le estamos presentando. Mira, la manzana es redonda, la manzana es roja, la manzana, mira, a veces rueda, si la parto ya tengo 2 mitades. Empezar, digamos que amplificar un poco más ese lenguaje para que el niño interiorice mejor esa información que nosotros le estamos dando. Fran Carlos ha trabajado en temas médicos y es visitador médico incluso. ¿Podría de pronto darnos un concepto, Carlos, sobre este tipo de diagnósticos se pueden considerar preexistencias médicas? Bueno, mira, tanto como preexistencias o daños ya propios del organismo, también hay una facultad donde más me especializo en el tema de nutrición. Y es donde más entra el tema en estos niños, por ejemplo, lo que hablaba la doctora, sobre todo la recuperación de órganos, que inclusive se determinaba que hasta las células cerebrales era imposible recuperarlas. Hoy por hoy ya hay biomedicamentos a un nivel donde hay una cierta recuperación, o sea, no del todo que va a volver a restablecer, inclusive hay pacientes que han podido volver a cierto nivel de voluntad con nutrición, pero no es como solo comer, ¿cierto? No solo que hay que determinada fruta o verdura o grano, sino que ya hay unos componentes muy especializados a un nivel tecnológico muy alto que permiten recuperar algo, ¿cierto? No vamos a hablar que lo va a volver a restablecer como una persona con todas sus facultades. Pero que ayudan. Ayudan, sí, son bien interesantes y hay una tecnología increíble en eso en los países desarrollados. Totalmente. Existe un examen de audiometría que nos da a conocer si la pérdida de audición es leve, benigna, moderada, severa o profunda. ¿En qué consiste ese examen? Porque es muy importante, después de este examen, el resultado. Ya vamos a ver por qué. ¿En qué consiste el examen? Bueno, el examen consiste ubicamos a un paciente dentro de una cabina aislada del ruido. Empezamos como a colocarle unos ciertos niveles de audición, de ruidos o pitos en diferentes intensidades, y el paciente va a alzar su mano cada vez que escucha este sonido. Una vez el paciente deja de levantar la mano, nos indica a nosotros como profesionales que ese sonido no lo escuchó. Entonces allí podemos ir armando por cada frecuencia, se miran frecuencias de 2000, 4000, 6000, 8000, en diferentes, digamos, decibeles, y allí entonces se arma como una curva con cada una de estas frecuencias y miramos a ver entonces qué pérdida, o si es normal, porque también puede aparecer normal, que es
menos de 10 decibeles. Ahí es una audición perfecta. Ese examen me lo hicieron para sacar la licencia para manejar. Sí. ¿Es el mismo? Sí, es correcto. O sea que es importante incluso para manejar tener el examen de audiometría. Sí. Y obviamente también para comprobar la pérdida de la discapacidad, porque es que cuando una persona sufre una enfermedad de estas es necesario para obtener una pensión de invalidez demostrar que se encuentra realmente incapacitada y que tiene problemas graves de audición. Eso se corrobora entonces con el examen de audiometría. Es completamente necesario demostrar a las entidades calificadoras de pérdida de capacidad laboral mediante conceptos de un especialista, ya sea un a ver, Paola nos ayuda más bien. Otorrinolaringólogo. O un audiólogo, Sí. que obviamente debe decir que no existe, que hay un concepto que no es favorable, y obviamente un taxista que necesita para conducir, o personas que trabajan en diferentes actividades que necesitan del oído. Sí. Cuéntenos, Paula. Bueno, allí lo principal es saber de que si nosotros somos conscientes como trabajadores de que vamos a exponernos a un ruido constante y de pronto muchas veces las empresas no hacen el examen de ingreso, es necesario tener como salvaguardarnos nosotros y tener una audiometría antes de firmar ese contrato. Exacto. Cosa que cuando estemos expuestos y que obviamente lo legal es que la empresa nos brinde a nosotros todos los elementos de protección personal y obviamente nosotros lo usemos, nosotros seríamos los más interesados en guardar o en conservar más bien la audición. En caso de que no, y más adelante de pronto el trabajador está expuesto o ya presenta una pérdida en su capacidad de audición, entonces se hace como la correlación del primer examen que ya debió salir normal con el último, que si estuvo expuesto durante mucho tiempo a un ruido constante y a altos decibeles de ruido, y aparte no utilizaba elementos de protección personal, entonces allí empezamos a hablar ya de que hay una enfermedad laboral desde la capacidad auditiva. Para poder obtener una pensión de invalidez por sordera es necesario que la pérdida de la capacidad laboral sea superior al 50%. Y además de esto, contar con 50 semanas cotizadas dentro de los 3 últimos años anteriores a la fecha de estructuración de invalidez. Todos estos diagnósticos médicos son los que dan la posibilidad de buscar garantías, de buscar, por ejemplo, que exista un sistema de seguridad social que me proporcione tener, o mejor dicho, obtener una pensión a futuro. El hecho de que yo o cualquiera de las personas que también sean cuidadosas de su vida, pues adquieran seguros de vida. El hecho de que las personas empiecen a pensar en un futuro tanto para sí mismas como para otros. De ahí que también con nuestro segundo tema, que vamos a hablar de la adquisición de seguros, muchas personas sean precavidas y adquieran seguros de vida, pero hay que tener en cuenta que cuando padecemos un diagnóstico médico, como por ejemplo el de, ¿cómo llamaríamos el diagnóstico, sordera? El diagnóstico médico, o Hipoacusia. Hipoacusia, ya eso. Hipoacusia ya en sus diferentes niveles, leve, moderada, severa. ¿Cómo le parece que si yo padezco o tengo un diagnóstico de hipoacusia y voy a adquirir un seguro de vida, eso ya me genera un antecedente, una preexistencia, una limitante, porque entonces ya ese seguro de vida o de riesgo que vaya a padecer no me va a cubrir esa situación? Cuando voy a adquirirlo, pues obviamente debo decir, vea, yo sufro de esto, ya tengo enfermedad del corazón, tengo enfermedad de esto y de aquello, y me cubrirá desde lo que eventualmente quede expuesto. ¿Ibas a preguntar algo, Carolina? Sí, una preguntita. Cuando un niño con epilepsia ya es operado, ¿cierto? Tomando en cuenta que la cirugía cayó en la parte del lenguaje, ¿cómo opera la fonoaudiología ya en la rehabilitación? O sea, cuando ya entran en ese otro proceso que es la rehabilitación desde el lenguaje, ¿cómo operaría?
Bueno, aquí, bueno, qué bueno que hagas la claridad. Si la cirugía se hace, va a afectar el lenguaje dependiendo del área cerebral. Por ejemplo, sabemos de que hay un área que interviene en el lenguaje, se llama el área de Wernicke. Allí, digamos que se hace toda la comprensión, toda la comprensión auditiva, se desarrolla, digamos, toda la parte del lenguaje. Si hay una cirugía en esa zona, lo más probable es que el niño puede suceder de que empieza entonces a tener ciertas dificultades para la comprensión auditiva, es decir, se le está diciendo algo y el niño no comprende. Entonces ya hay que mirar qué aspectos o qué áreas del lenguaje están afectados. El lenguaje está, digamos, lo miramos desde dos aspectos, el lenguaje oral y el lenguaje comprensivo. El lenguaje oral es todo lo que nosotros articulamos con nuestros órganos de la boca, ya sea lengua, labios, dientes, úvula, todo, absolutamente todo internamente. Si eso, el lenguaje, digamos, ese lenguaje oral está afectado, el niño no va, solamente dice algunas palabras o solamente no sabe estructurar frases. O repite palabras. Ecolalia se llama eso, que repite palabras. Ya esos son síntomas, digamos, de que nos están corroborando de que hay una afección en el lenguaje. Cuando hay una dificultad a nivel del lenguaje comprensivo es que el niño no nos comprende, le estamos diciendo, mira, esto es una silla que es para sentarse, dame la silla, y el niño nos pasa un vaso. Entonces ya ahí estamos hablando de que hay una dificultad en la comprensión y eso abarca un montón de cosas, seguimiento de instrucciones, reconocimiento de vocabulario, bueno, en fin, una cantidad de cosas. Allí lo que podemos hacer en la rehabilitación es inicialmente la consulta por el fonoaudiólogo, hacer toda la parte de una evaluación inicial que miramos entonces cómo está el procesamiento auditivo, cómo está el lenguaje oral, cómo está el lenguaje comprensivo, toda la parte de habilidades metalingüísticas, que eso es otra área que influye muchísimo en el tema del aprendizaje. Entonces, allí la rehabilitación tiene que ir pues normalmente a mí me gusta hacerlo a través del juego, que el niño no sienta de que el profesional es un adulto y que él tiene que, pues él es el que manda y yo solamente sigo instrucciones, sino que sea a través de la dinámica de juego, estamos interactuando, yo juego, tú juegas, tú me das, en fin, digamos que muy desde el entorno y del mundo del niño. Por eso, Jace Paola Mesa Hernández, muy importante, dado que tenés este buen conocimiento, que nos brindes tus números de contacto, dónde la pueden localizar, si tienes el servicio a domicilio, si tiene un consultorio, cómo podemos entonces buscarla y buscar sus servicios. Claro que sí, bueno, los invito a todos a que me sigan en Facebook, @fono Jace Paola Mesa, la mesa con Z, @fono Jace Paola Mesa. Allí me pueden filtrar también las inquietudes de las personas que nos están escuchando y les voy a ir contestando a medida que interactuemos a través de WhatsApp al número 305-3645-196. Repito nuevamente el número 305-3645-196. Claro que sí, bien importante tener en cuenta estos datos y que ahora más tarde volvemos a darlos, porque acá lo que tenemos en cuenta es que siempre buscamos preservar la vida, cuidar la integridad personal, propia y de nuestros congéneres. Sin embargo, hemos notado, Marlene, que hay personas que aunque nuestro deber ser es cuidar nuestra propia vida, pues por aspectos emocionales, por aspectos psicológicos e incluso también por patologías y enfermedades, han buscado violentar su vida, han buscado acabar con esa bonita vida que nos da el universo, Dios, llámelo como usted lo quiera llamar, ese ser supremo que nos dota de esa vitalidad, de esa espiritualidad, de ese aspecto físico, álmico, y que la Constitución a través de sus derechos fundamentales nos reconoce diciéndonos que todos tenemos derecho a la vida, derecho a la libertad
y a la integridad física. Estos son los principales derechos fundamentales que nos da la Constitución. Sin embargo, hay quienes, como lo decía ahorita, afectan, se perjudican ellos mismos, y hay quienes se dañan su propia vida, como también hay quienes dañan la vida de los otros cuando hay violencia y cuando hay actos delictivos. Sin embargo, ahora nos vamos a enfocar a quien se hace daño a sí mismo. Marlene Miranda nos va a hablar un poco de este tema que tiene preparado y que obviamente tiene que ver con el aspecto jurídico de todos los seres humanos. Claro que sí, doctora Johanna, ese bien tutelable a proteger, que lo protege, como usted lo acaba de decir, la Constitución Política Colombiana, el bien jurídico de la vida. El tema que traemos hoy, en Pildoritas de Fe, para darle respuesta a sus inquietudes, querida colega, le voy a dar esa respuesta, pero escuchemos algo para Pildoritas de Fe, y vamos a entrar precisamente en el tema en el que nos introduce Johanna, y es el suicidio. ¿Por qué el suicidio? Y nuestra pildorita de fe hoy nos va a hablar de arrepentimiento o remordimiento. Fuiste a la cruz por mí, lo entregaste. Fran Carlos, cuéntenos qué nos tiene, qué es el suicidio. ¿Nos tiene algo preparado acerca del suicidio y principales causas? Sí, Marley, mira, el suicidio es el acto deliberado de la persona de quererse quitar la vida, ¿cierto? Es muy contundente, pero lo más preocupante es que en el mundo se creen que hasta 10 a 20 millones de intentos de suicidio en el planeta Tierra en un solo año existen de esto. El problema no es solo el quedar de una vez, finiquitar su vida. La mayoría de estas personas quedan con problemas para siempre. Quedan vivos. Quedan vivos y mal, o sea, pero mal chuecos, vivos. muchos. Mal vivos, así están quedando, y eso está generando entonces más problemas. Claro. No están solucionando y no incrementando el problema. Y tienen varias razones, unas pues, psicológicas, otras espirituales, otras emocionales. Y realmente no hay una solución contundente contra ello. Los que más están afectando a los jóvenes entre 15 y 29 años, los que más la tasa de suicidios. Por depresión, ¿sabían? Por depresión. Es una de las causales, y más es en los hombres, 4 veces más que en las mujeres. O sea que hay una fortaleza mental, emocional y espiritual más grande en las damas que en los caballeros. Hay más debilidad en los caballeros. Sí, ¿A qué se deberá eso, Marlene? ¿Algún aspecto espiritual? ¿Qué es el manejo que se le puede dar? Sí, colega, yo pensaría, mire, de niños a los hombres le dicen algo como, los niños no lloran, usted es berraquito, los hombres no lloran. Y yo diría que obedece, mirándolo, introyectándolo espiritualmente, emocionalmente, psicológicamente, que desde niños les ponen una muralla. Las niñas lloran, mejor dicho, con cualquier cosita medio la miran fea y se expresan. Los hombres tragan, se reprimen. Y muchas veces esas personas calladas, que reprimen, cuando ya explotan, lo pueden hacer atentando contra su vida, porque tienen una cantidad de encrucijadas adentro del alma. Y en su mente también, lo veíamos hace 8 días y lo hablábamos, cómo las deudas también han llegado a ser protagonistas de que las personas se suiciden por no tener cómo pagar unas deudas. Eso, me imagino yo, llega a una afectación psicológica tal
y emocional que llega a uno a tomar esa decisión. Sí, claro, las deudas, pero también muchas personas se suicidan por la culpa. Y la deuda causa un alto índice de suicidios, pero muchas personas también por plata se pueden llegar a suicidar. ¿Cómo es eso? Doctora Johanna, usted sabe en la Biblia, conoce un caso de un suicidio, alguien que se ahorcó Claro, por dinero. totalmente, nuestro Judas. Wow, Johanna, ¿cómo estamos conectados? Sí, hubo un caso de suicidio precisamente no por deudas, sino, bueno, no digamos que el dinero provocó el suicidio de Judas, más bien la culpa, pero todo Claro. empezó en la ambición. Ustedes han escuchado casos de personas millonarias con extravagancias, carros de alta gama, lujos, que por una quiebra económica, precisamente por esa ambición al dinero y al estatus de vida, no conciben la idea de vivir O dependencia. al sin dinero. ese estatus de vida por la dependencia al dinero. Fran Carlos, ¿cuáles son las causas principales que llevan a una persona al suicidio? Mira, hay unas muy importantes que son, por ejemplo, el honor. En los hombres es como el tema de no haber logrado el éxito, que no han podido solucionar ese carácter masculino en su vida, ¿cierto? Demostrar que son capaces. Y tenemos otro que es el sentido de la vida, sobre todo en los jóvenes. ¿Para qué la vida? ¿Para qué vivo? ¿Para qué existo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién me trajo aquí? Yo no decidí estar, porque alguien tomó el deseo de que yo naciera y yo no fui consultado antes de, ¿cierto? Todas esas incógnitas también desenlazan fatalmente. Por eso los jóvenes tienen tanta incidencia en este tema de intentos de suicidio y en suicidios. Sí, es una de las principales causas. También vemos que una causa puede ser problemas bipolares, trastornos en la personalidad. También una causa de suicidio puede ser farmacodependientes, exceso. Muchas personas se suicidan porque son adictos al licor, a las drogas, a los estupefacientes, y puede haber un exceso. Y tal vez en ese exceso, sin quererlo, terminan quitándose la vida. Johanna, iba a decir algo. No, ya lo complementaste ahí. Bueno, vamos a mirar. En Pildoritas de Fe, este espacio para el alma, para los que hoy están nuevos escuchando aquí en Una Mirada a la Justicia, Pildoritas de Fe, estamos buscando un conector entre lo espiritual y lo jurídico. Hay un canon religioso que nos rige, que es la Biblia, la Sagrada Escritura, que es general, mundial, universal, sin importar la religión. Hay un canon también para los abogados que nos rige, que es la Constitución política. Estamos mirando hoy en Pildoritas de Fe ese alimento, esa pildorita para el espíritu, porque no solamente de pan vive el hombre. Estamos mirando arrepentimiento o remordimiento. ¿Qué le dice a usted esa palabra, Johanna? ¿Arrepentimiento o remordimiento? A mí me dice arrepentimiento si hay perdón, remordimiento si no me perdono. Muy bien. Carolina. Yo creo que son la forma de actuar de cada uno. Entonces, si estamos arrepentidos, es porque realmente lo sentimos. Entonces, Claro que podría sí, ser. mi doctora. ¿Arrepentimiento o remordimiento? Arrepentimiento entiendo yo como el acto de no volver a hacer algo que me generó un daño o que generó un daño a otra persona. ¿Y cuál es la otra? Remordimiento. Remordimiento, yo pienso que si empezamos a hablar del tema ya un poco más espiritual, es el Espíritu Santo cuando empieza a generar en nosotros esa inquietud para decirnos no, aquí esto no está bien, y la conciencia nos dice eso no estuvo bien lo que hiciste. Entonces empieza como que a inquietarnos internamente. Sí, muy bien. Diferentes opiniones, muy válidas todas. Vamos para ir cerrando nuestra pildorita de fe, nuestro tema hoy, el suicidio.
Vamos a mirar 2 casos rápidamente. Pedro, ¿recuerdan a Pedro, el discípulo de los más cercanos a Jesús, que le dijo: Señor, ¿a dónde iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Su amigo, estaba siempre allí Pedro. Cuando arrestaron a Jesús, Pedro salió a defenderlo allí en el huerto de Getsemaní, y el soldado que iba a arrestar a Jesús, llamado Malco, Pedro le corta la oreja. ¿Se acuerdan? En las películas. En La Pasión de Cristo, lo pueden ver, de Mel Gibson, la última. Y Pedro fue llamado casi que el amigo, el íntimo, el que siempre estaba con Jesús, pero Pedro lo negó. Y Judas, del que estamos hablando, que se suicidó, lo traicionó. ¿Por cuántas monedas? ¿Alguien se acuerda? 30. Bien, Joana, 10 puntos. Muy bien, 30 monedas de plata. Aquí vemos palpablemente 2 casos en que el uno, verdadero arrepentimiento, porque después de que Pedro lo niega 3 veces, canta el gallo, ¿se acuerdan? Sí. Y cuando él lo niega a su maestro, a su amigo, aquel que le había dicho: pondría mi vida por ti. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Y un amigo nos niega o nos traiciona. Y Pedro lloró amargamente, mientras que Judas, por la culpa, que es una de las causas principales también del suicidio, la culpa, Judas sí se sintió culpable porque había entregado sangre inocente, se sintió culpable, pero Judas simplemente padeció remordimiento, algo así como lágrimas de cocodrilo. El verdadero arrepentimiento nos lleva a 3 pasos para terminar. 1, reconocer que fallamos, reconocer que ocasionamos un daño, igual que en el derecho, reconocer. Y luego, el segundo paso es confesar, decirle a Dios: he pecado, reconozco mi culpa. Y tercero, lo que decía una de ustedes, apartarse. Ahí realmente vemos lo que es el verdadero arrepentimiento. Por eso Judas se suicidó, porque solamente hubo un remordimiento en su conciencia de haber entregado sangre inocente. De hecho, cuando él tira las 30 monedas y sale corriendo y se ahorca, cuando él tira al piso las 30 monedas, los sacerdotes no las podían devolver a las ofrendas porque eran monedas de sangre. ¿Y qué hicieron con esas monedas? Hicieron un campo llamado el Alfarero, que hoy se llama Campo de Sangre. Por eso escuchábamos: Él dio su sangre por nosotros. No pensemos en el suicidio como opción. Hay uno que ya fue a la cruz por nosotros y que nos puede dar esa paz para encontrar la salida. Y qué bonito mensaje traído a colación con la parte jurídica. Recuerden que cuando hay ese arrepentimiento, cuando yo acepto el delito, cuando yo acepto lo que cometí, me pueden rebajar hasta el 50% de una condena. Carolina, ya para finalizar, invítanos entonces a esta bonita actividad y evento que tienen en cuestión de 1 minuto para que terminemos. Bueno, sí. Recordemos que el 26 de marzo se celebra el Día Púrpura, es un día internacional. En Medellín lo vamos a celebrar en el Auditorio de Confama de San Ignacio, en la calle 48, número 4387, en el piso 4, en el auditorio. El horario es de 1 a 5 de la tarde. El formulario se encuentra en las páginas de Renacer con Amor y en las páginas de CEMPI en Facebook. Es un evento gratuito, pero con inscripción. Y si no, en el teléfono 560-4781, extensión 223. La entrada es gratuita, sin embargo, se debe haber una inscripción y el cupo es limitado. Entonces, ¿la inscripción es dónde? Por la página web. La página web, repitamos la página. La página es en Renacer con Amor. Con ese, ahí está el link. Solamente es acceder al link y ya se... Y si no, en la página de CEMPI, también por Facebook. Perfecto. Y si no, en el teléfono 560-4781, extensión 223. 560-4781, la línea telefónica para que tomen nota. Sí, para más información, pues el celular de Renacer con Amor es 312-788-4500. Perfecto. A todos ustedes, amigos
oyentes, muchísimas gracias por ser fieles a esta 1350M Ondas de la Montaña. Los esperamos el próximo sábado. Un saludo y un agradecimiento muy especial a todos nuestros invitados. Esperamos contar con ustedes nuevamente y les recordamos que estamos todos los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana a través de los 1350 AM Ondas de la Montaña. Que tengan un feliz fin de semana y hasta pronto. Cerramos las puertas de nuestro consultorio y los esperamos el próximo domingo de 9:30 a 11 de la mañana. Una mirada a la justicia.